bienvenidos a este diplomado virtual, la experiencia de Pentecostés como camino de unidad de los cristianos. Soy Jaime Alberto Pérez Villegas y quiero compartir con ustedes la experiencia neumatológica, la experiencia del Espíritu en Pablo. Será el tema que me han pedido y que con mucho gusto quiero compartir con ustedes. Empecemos pues esta clase de este increíble diplomado virtual. Al hablar de la experiencia del Espíritu en Pablo, es importante que identifiquemos dos momentos que serán las dos clases que vamos a compartir. La primera parte que vamos a tratar tiene que ver con la experiencia del Espíritu neumatológica, del Ruach, en la persona de Pablo. Y la segunda parte será, la segunda clase, será la experiencia y la enseñanza neumatológica del Espíritu en sus cartas o en algunos escritos que creo que son de mucha importancia. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos este recorrido juntos. Hablar de Pablo y hablar de su personalidad, hablar de su realidad, pareciera para algunos una realidad un poco compleja, precisamente porque a través de la historia, al estudiar a Pablo, han existido diversas posiciones. Una posición clásica es que Pablo, después del encuentro con el Señor, despreció todo lo que había vivido anteriormente. Y por muchos años, por muchos siglos, el estudio paulino se abordaba desde allí. Se abordaba desde la experiencia nueva de Pablo que se había separado radicalmente de todo lo que había vivido como fariseo. Incluso el mismo San Agustín, el mismo Agustín en algún momento, cuando presenta el Tratado de la Gracia y el Tratado de... cuando se acerca a Pablo, en un primer momento no es esta su posición, pero después va a adoptar de alguna manera esta línea de que Pablo rechaza todo lo que había vivido, digamos, en su vida pasada. Pero actualmente existe una nueva línea, que no es que sea nueva, porque también Agustín en un principio su primera intuición fue esta, y es pensar que Pablo no tiene una vida, no desprecia lo que había vivido anteriormente, sino que ha descubierto algo mayor, algo más grande. Y lo que vivió anteriormente le va a servir, sin duda. Pero eso que había vivido y conocido lo lleva a esta nueva experiencia, a este encuentro definitivo de su vocación. Por eso, algunos en Pablo no hablan de conversión actualmente, sino de vocación. Y que la experiencia de Damasco, que también es experiencia del resucitado, que es experiencia sin duda con Jesús resucitado, no es una experiencia de conversión, sino una experiencia de vocación. Para entender entonces la neumatología, la enseñanza de Pablo sobre el Espíritu, debemos comprender que en Pablo su vida, su pensamiento, su teología y su trabajo pastoral están íntimamente unidas. Y por eso he empezado a hablar de las tendencias a la hora de abordar el estudio de Pablo. Me uno entonces a la segunda línea de cómo abordarlo. Pablo no desprecia su vida pasada, sino que ha encontrado algo mayor, algo más grande. Y desde allí, entonces debe ser leída su teología, su acción pastoral. Debe ser entendido
su pensamiento desde su experiencia, desde la experiencia de Jesús. La enseñanza neumatológica o la experiencia de Pablo del Espíritu debe ser comprendida y analizada desde su experiencia personal de Jesús, experiencia con el resucitado. Todos sabemos que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, al inicio, es Jesús quien da la indicación de que permanezcan allí. Es Jesús quien da la indicación también de que, ya en el Evangelio de Juan, da la indicación de que recibirán el Paráclito y de que es necesario de que Él se vaya para que el Paráclito venga. Esto es teología joánica, que no es el tema de nuestro curso, pero simplemente para ambientar un poco, como para comprender el Pentecostés, la experiencia del Espíritu en el pensamiento y la teología paulina, debemos entender cómo es la relación de Pablo con Jesús. Ese es el punto de partida. El punto de partida no son solo frases sobre el Espíritu, ya veremos en la segunda clase un poco más a profundidad de esto, pero nos interesa ahora entender por qué las frases que encontramos en Pablo sobre el Espíritu son esas frases y no otras. Y la razón de ser está aquí. Sencillo, Pablo y todo su pensamiento parte de una experiencia fundamental, de una experiencia transformadora, de una experiencia vocacional. Pablo era un judío creyente y observante del sistema religioso, sin especiales problemas con él, es decir, lo aceptaba, no tenía ninguna dificultad. Pero a este Pablo, que es un buen judío de la corte farisea, algo le pasa. Si vamos a la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, les invito para que en sus Biblias busquemos un poco Gálatas. Gálatas 1, dice, versículos 15 al 16, dice: mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a persona alguna. Atención, ¿ven? Aquel que me separó del seno de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo entonces tiene muy claro que tal vez no hubo una conversión como tal vez hoy se menciona, sino más bien un llamado nuevo. Por eso decimos que no se desprecia lo que Pablo había vivido antes, sino que Pablo ha encontrado precisamente algo más grande. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. En el versículo 1 nos dice: ¿no soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros el fruto de mi tarea de anunciar al Señor? Y en el mismo Primera de Corintios, ya voy para allá para explicar un poco esto, 15:8, nos va a decir: y en último término, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Atención, atención. Pablo ha tenido esa experiencia fundamental, pero no es una experiencia cualquiera. Dice que el Señor se le apareció, que lo vio, que tuvo un encuentro con él. Entonces, se preguntarán ustedes, y vuelvo a aclarar, ¿por qué estamos hablando de esto si el tema es el espíritu? Insisto, porque para entender y comprender toda la noción
y la teología o la neumatología de Pablo, es necesario comprender quién es él. No se puede separar el pensamiento, no se puede separar la teología, no se puede separar la doctrina de la vida de este personaje. Entonces, esta experiencia es la fuente principal del resto de su existencia humana y religiosa. Es desde aquí, desde donde precisamente todas sus vivencias a lo largo de su misión, la enseñanza que dará a las comunidades, precisamente parten de esta realidad. Veamos entonces rápidamente cómo esta experiencia fundante, incluso la experiencia que narra Hechos de los Apóstoles, la experiencia de Damasco, camino hacia Damasco, es una experiencia vocacional, transformadora. Y precisamente porque es vocacional y transformadora, su pensamiento judío puede abrirse a una nueva realidad. Es importante descubrir entonces que ese hecho tan personal, ese hecho como punto de partida que encontramos en Gálatas, ya decía 1:15-16, completado en Primera de Corintios 9 y Corintios 15, Primera de Corintios 15:8. También hay otros textos como Filipenses 3 del 4 al 11, Romanos 10 del 2 al 4, Primera de Corintios 9, 16, 17, Segunda de Corintios 5, 16, en los que quizás haya referencias al suceso del camino de Damasco, pero no son tan claros. Es decir, Pablo en sus cartas no habla directamente del camino de Damasco, sino que habla del momento en que se encuentra con el Señor, del momento en que se encuentra con Él. Y en ese encuentro resuenan las vocaciones proféticas del Antiguo Testamento. Acuérdense, Jeremías 1:5, Isaías 49:1, donde se le llama a una misión que el Señor sueña con él. Por eso hablamos entonces de una vocación divina. En Gálatas 1:15 él va a decir, el Señor me llamó por su gracia. Entonces, atención, la experiencia de Pablo y el pensamiento de Pablo nacen en un encuentro. Cuando Pablo, ahora sí, va a hablar del Espíritu o de la presencia del Espíritu en Pablo, su punto de partida siempre será su encuentro con Jesús. La presencia del Espíritu entonces en Pablo nos hace pensar en que este encuentro primero, que es un encuentro espiritual con Cristo resucitado, también es un encuentro donde la fuerza del Espíritu, que después en la narración de Hechos, cuando le imponen las manos y recobra la vista, es el impulso para la misión. En los Hechos de los Apóstoles, aunque no son netamente paulinos, sabemos que es Lucas quien escribe, Pablo siempre antes de ir a una misión, de hecho la primera misión dice que es enviado por el Espíritu, y el Espíritu que es protagonista en los Hechos de los Apóstoles es el que mueve la vida de Pablo, pero la mueve y la empuja, y Pablo ya sabe que es el Espíritu, porque ya tuvo una experiencia fundante de encuentro con Jesús y puede discernir que es el Espíritu el que lo está empujando. El apóstol
El apóstol Pablo, entonces, según lo que estoy diciendo en esta misma línea, es espiritual en el sentido más paulino del término. Cuando hablamos de Pablo como un hombre espiritual. Espiritual porque ha tenido un encuentro con Jesús, vocacional, que le ha transformado la vida, pero espiritual porque ese encuentro también lo lleva a que sea el Espíritu el que guíe sus pasos. Y entonces aquí sí empezamos a hablar o a entrar ya en el tema de modo específico. Pablo, el hombre espiritual, es hombre del Espíritu porque se ha encontrado con el resucitado primero, porque ha tenido un encuentro con el resucitado. La dimensión neumatológica en la concepción paulina parte del encuentro con el resucitado. La donación del Espíritu es donación pascual, es donación gracias a la resurrección del Señor. Es claro en Pablo. Y esto entonces tiene connotaciones interesantes para la teología. Lo primero que hay que comprender entonces es que el don del Espíritu, que es un regalo, no solo es un regalo como a la suerte que Dios quiere dar, no, no, no. En la teología paulina es muy claro. Recibimos el Espíritu porque nos hemos encontrado con el resucitado. Pero también recibimos el Espíritu gracias al resucitado, a la experiencia pascual. No se entiende entonces el Pablo espiritual y la connotación y la enseñanza del espíritu de Pablo sin una cristología de base, sin el encuentro con Jesús. Y de quién es Jesús para Pablo, se va a venir como consecuencia la concepción de quién es el espíritu para Pablo. Pero cuando hablamos de quién es Jesús para nuestro protagonista, no hablamos solo de la definición o concepción que Pablo pueda tener del Señor, sino que parten de su encuentro, parten de esa experiencia fundamental de la cual ya les he hablado, de la cual ya les he hablado bastante. Ahora bien, entonces, veamos entonces a este Pablo espiritual. Y vamos a la luz de Primera de Corintios, otra vez. Busquemos en Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7:40. Donde dice: sin embargo, será más feliz si permanece así según mi consejo. El tema es otro, no nos interesa la primera parte del versículo, sino la segunda parte que dice que también yo creo tener el Espíritu de Dios, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Es decir, Pablo está totalmente poseído por la presencia divina, de tal modo que ninguna zona o momento de la propia existencia se escapa ya a esta realidad. Él conoce al Espíritu, está lleno del Espíritu. Ahora, este ser espiritual es distinto a la vida piadosa que vivía como judío. Antes de la llamada cristiana, esa espiritualidad, o sea, cuando era judío, pudiéramos decir, pertenecía o esa espiritualidad pertenecía únicamente a Dios y se concretaba en la fidelidad a ese Dios. Si pudiéramos decir entonces, Pablo, cuando era judío o como judío, era más bien
su espiritualidad se medía más bien por algo exterior, por defender la ley, pero no por la interiorización de su experiencia con Dios. Es decir, Pablo era un buen judío y decíamos que era espiritual porque era defensor de la ley. Pero algo cambia. En la nueva situación cristiana, el ser espiritual de Pablo se explica plenamente en la posesión consciente del Espíritu de Dios, es decir, de Dios mismo ya en él. Con respecto al estado precedente, es decir, como cuando era judío, se da un salto cualitativo. Mientras antes de la llamada concebía la posesión de Dios realizada en la presencia mistérica del templo y en la moral de la ley, ahora Pablo tiene la experiencia de una relación directa, personal con el Espíritu de Dios. El Espíritu recibido en el bautismo, según Romanos 5, 8, 15, Gálatas 4, 6, continúa su acción a lo largo de toda la vida cristiana. Y esto es una novedad interesantísima. En la vida de Pablo y en la concepción de Pablo, el Espíritu entonces no solo se recibe una vez y ya, sino que ese Espíritu sigue actuando en la vida del cristiano. Esto en términos pastorales tendríamos que decir la importancia o ver la importancia de cómo Pablo nos enseña que cuando decimos Espíritu Santo o ven Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, no podemos pensar que ha sido solo una vez y ya. Pablo nos da una enseñanza a través de sus cartas y de su vida. La experiencia del Espíritu es una experiencia constante. El mover y ser dirigido por el Espíritu debe ser una realidad propia de la cotidianidad del ministro y del apóstol. Cuando hablamos de experiencias de bautismo en el Espíritu o de la experiencia de Pentecostés personal, es importantísimo entender que en Pablo no solo se da una vez. No. Es una realidad que tiene que renovarse constantemente. Eso tiene aplicaciones ya de tipo pastoral. Claro que todos tenemos un momento de encuentro donde se nos transforma la vida, donde también encontramos un llamado vocacional, como en el caso de Pablo. Pero esto no significa que esto sea de una única vez. No. La experiencia del Espíritu es una experiencia que acompaña toda la vida personal de Pablo, pero también nos está invitando a que también acompañe toda nuestra vida y nuestro ministerio. Nuestro ministerio tiene que ser dirigido por el Espíritu. Es Él el que nos empuja, es Él el que nos ayuda a discernir, es Él el que nos muestra el camino. Es el Espíritu el que da vida al apostolado. En Pablo es así. Es el que da fecundidad a toda la obra de Pablo. Es también el que permite que Pablo no se desanime cuando llegan los momentos difíciles. Es el Espíritu el que le da consuelo. Es el Espíritu el que le da fortaleza. Y lo sabe porque ya lo ha recibido. Y porque constantemente siente ese obrar del Espíritu en su existencia. Cuidado que en nuestro apostolado, en nuestro quehacer pastoral, nos dejemos guiar solo por criterios humanos. Atención. Este es un llamado precisamente en este curso donde estamos profundizando en la obra del Espíritu, en que el Espíritu es precisamente el que debe guiar nuestros pasos y nuestras decisiones pastorales. Créanme que hay muchas propuestas innovadoras a nivel pastoral que en un inicio pueden ser aparentemente fecundas, pero cuando no son del Espíritu, terminarán en un rotundo fracaso. De ahí que las decisiones pastorales deban ser discernidas precisamente a la luz del Espíritu. Pablo lo tiene muy claro. Él sabe que el Espíritu lo acompaña a lo largo de toda su vida. En efecto, dado como don en el rito del bautismo, en el rito de la iniciación cristiana,
habita establemente en el corazón de los fieles, según 1 Tesalonicenses 4:8 y según Romanos 8:9, santificándolos y constituyéndolos hijos de Dios. 1 Corintios 6:11 y Romanos 8:15-16. Esta experiencia fundante del bautismo nos une a Cristo y nos une también entre sí, según Gálatas 3:27-28 y 1 Corintios 12:13. El Espíritu entonces es como el principio interior de la vida espiritual de los cristianos. Él es el alma, esto es importantísimo, escúcheme, esto es teología. Él es el alma de la filiación divina. Por este hecho, Él es también el alma de la oración dirigida al Padre. Su acción más íntima y más profunda se expresa en los gemidos inefables. Entonces, Pablo, hablando de esta acción ordinaria del Espíritu en la oración, deja transparentar algo de su propia experiencia religiosa. Romanos 8, leamos Romanos 8 y descubriremos precisamente esto que les estoy diciendo. Ahora, de esta novedad entonces, engendrada por el Espíritu, nace también en Pablo, en el Pablo rabino, que ahora es cristiano, un nuevo conocimiento de la historia de la salvación. Precisamente por lo que el Espíritu hace en su vida, lo que les decía hace un rato, su mente se abre, su mente empieza a profundizar realidades que antes no conocía, que antes no le habían sido reveladas, que antes no había contemplado. Pablo empieza a ver a la historia de la salvación desde otra perspectiva, pero lo hace precisamente porque su corazón ha tenido una experiencia con Cristo resucitado, pero esa experiencia de Cristo resucitado también ha sido una experiencia del Espíritu. Y ese Espíritu es el que guía su pensamiento, es el que guía su ministerio, es el que guía su interior. Pablo entonces tiene una nueva concepción de la historia de la salvación. Segunda de Corintios 3, Efesios 3, del 3 al 12, van a confirmar lo que les estoy diciendo. Pero de hecho, la misma experiencia espiritual, la misma experiencia del espíritu de Pablo, lo lleva a entender y comprender el Evangelio de una manera nueva. Efesios 3, del 1 al 7, van a dar fe de lo que les estoy diciendo. Pero quisiera detenerme ahora en algo que les dije que leyéramos, y es en la experiencia religiosa de Pablo, que encontramos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, donde precisamente Pablo, en todo este capítulo 8, la vida en el Espíritu, va a dejar muy claro que no se trata solo de doctrina, que no se trata solo de teología, que se trata de la vida en el Espíritu es una experiencia. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida a través de Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley era incapaz de hacer, reducida como estaba la impotencia por la carne, lo hizo Dios. En efecto, Dios, enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden a abolir el pecado, condenó al pecado en la carne, y lo hizo para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Me voy más adelante. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece.
Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté ya muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia que han recibido. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que habita en ustedes. Atención, en el capítulo 8, la primera parte resume muy bien, este capítulo 8 resume muy bien lo que hemos dicho hasta ahora. No es posible entender la vida en el Espíritu, la obra del Espíritu Santo, desde la concepción paulina. No es posible entenderla sin el encuentro con Jesús, sin la obra de Jesús, un Jesús resucitado, un Jesús que nos ha liberado de la esclavitud, que nos ha liberado de la muerte. Y precisamente desde esa concepción del encuentro con Jesús resucitado, se entiende la vida en el Espíritu. Entonces, la experiencia del encuentro con Jesús está ligada íntimamente a la obra del Espíritu. Ambas están unidas. Esto es teología, profunda teología. El versículo 14 del capítulo 8 va a ir más allá y ya empieza de alguna manera a detenerse en lo que hace el Espíritu. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La filiación, obra del Espíritu. El Espíritu de Dios, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos, han recibido un espíritu de hijos adoptivos que los hace clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Ven, la obra del Espíritu entonces, y esto es importante, desde la vida de Pablo, que es el tema de esta lección, podríamos llamarlo la vida de Pablo y su vida en el Espíritu y su ser espiritual. En un primer momento no se detiene o no lo impulsa solo al hacer cosas. Es decir, la obra del Espíritu en un inicio, en la espiritualidad de Pablo, en un inicio, no lo conduce o no hace relación o referencia al apostolado. Eso es un segundo momento. Pudiéramos decir que la espiritualidad o la obra del Espíritu pentecostal en la vida de Pablo lo une primero al Padre y al Hijo. Eso es lo primero que hace el Espíritu en la vida de Pablo. Lo hace sentir hijo. Lo hace sentir hijo. Y lo lleva al encuentro con Jesús. Ya viene después, en un segundo momento, claro que sí, ya lo he dicho anteriormente, que es el Espíritu el que mueve el apostolado, el que guía los pasos, que debemos discernirlo con el Espíritu, sí. Pero Romanos 8 nos enseña que la obra del Espíritu en la concepción paulina nos lleva primero a contemplar la obra de Jesús, a contemplar su obra en nosotros, pero también nos lleva a tener una relación de filiación con el Padre. Yo quisiera dejarles una tarea, precisamente en esta línea de diplomado, y es lean atentamente todo el capítulo capítulo 8 de la Carta a los Romanos y léanlo en esta clave que les estoy diciendo. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu en el capítulo 8? Y cómo, a la luz del Espíritu, podemos entender quién es Jesús y cómo es nuestra relación con el Padre. Todo el capítulo 8, insisto, es precisamente esto de la vida en el Espíritu. Y aunque aparentemente solo está el título en la primera parte, todo el capítulo 8 nos va a mostrar precisamente cómo el Espíritu nos lleva a ese encuentro con Jesús. Incluso nos va a llevar a decir en el versículo 35, ¿y quién nos separará del amor de Cristo?
la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo hemos conocido ese amor o por qué hemos conocido ese amor? Gracias al Espíritu. Gracias al Espíritu que nos ha enseñado y nos ha mostrado ese amor. Entonces, tarea, leer detenidamente el capítulo 8 de los Romanos y ver la obra del Espíritu, pero a la vez descubriendo la obra del Espíritu, cómo o qué conocemos de Jesús y cómo nos relaciona con el Padre. Es un camino muy bello que quiero proponerles entonces en este trabajo. Bien, demos un paso más adelante. Y aunque obviamente ya sabemos, Hechos de los Apóstoles no pertenece a una obra netamente paulina, sí me parece interesante que descubramos en el capítulo 9, tan leído y conocido por ustedes, aquello que le pasó, esa experiencia fundante a Saulo, después llamado Pablo. Pero quiero detenerme precisamente en la última parte, no en el encuentro. Ya sabemos que se encuentra con el Señor, que cae de bruces, que el Señor le habla. Me quiero detener precisamente en la segunda parte del relato, a partir del versículo 25, cuando aparece Ananías. Desde el versículo 13, bueno, mucho antes aparece Ananías, pero a partir del versículo 15, el Señor le responde a Ananías: vete pues, he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Atención, la experiencia de Damasco termina en el bautismo. La experiencia de Damasco termina en la imposición de manos de Ananías. Y ahí Pablo recibe el Espíritu Santo. Por eso voy concluyendo. Por eso lo que les decía al inicio, esa experiencia fundante de Pablo de encuentro con el Señor está unida, no podemos separarla, a la experiencia personal de Pentecostés de Pablo. Experiencia que va a estar, como decía, presente durante toda su vida y todo su ministerio. Pablo, entonces, y la teología paulina, la neumatología de Pablo, debe ser comprendida desde aquí, desde aquí. Cuando recibe el Espíritu, cuando le imponen las manos, recobra la vista, empieza a comprender todo mejor. Cuando es bautizado, su vida espiritual, su nueva vida espiritual inicia. Atención, encuentro con Jesús, imposición de manos, recibimiento del Espíritu, bautismo, están unidas en una misma realidad en la persona de Pablo. Por eso, al hablar de Espíritu Santo desde Pablo, debemos, insisto, en partir de esta realidad, de esta experiencia fundamental. ¿Y no será así también en nuestras vidas, buscando un poquito de aplicación? Ustedes y yo podemos conocer del Espíritu porque nos hemos encontrado con Jesús. Y ese encuentro nos ha llevado precisamente a ver la vida de un modo nuevo. Y es ahí donde el Espíritu que vivifica viene
y guía nuestros pasos. Incluso ilumina nuestra mente para que eso que empezamos a ver realmente lo veamos con los ojos de Dios. Eso es obra del Espíritu, desde la teología paulina. No simplemente es reflexión espiritual bonita, es pensamiento paulino. Lo que tú has vivido, la explicación de tu camino espiritual, Pablo ya lo explicó. Lo explicó desde su experiencia, desde su vida. Qué maravilla comprender entonces y descubrir que cuando más nos dejamos guiar por el Espíritu, más conoceremos a Jesús. Nuestra relación con el Padre será mejor. Esto es paulino, netamente. La segunda parte de nuestras clases tendrá que ver precisamente cómo ese espíritu mueve a Pablo en una misión específica, el apostolado de Pablo. Pero el primer momento de la obra del Espíritu en Pablo es llevarlo a que su relación con Jesús sea auténtica, sea más profunda, a que comprenda cuál es la obra de Jesús. De hecho, por eso se entiende lo que dice el mismo Juan, aunque es una teología distinta, pero dirá que el Espíritu nos guiará a la verdad completa. En Pablo se ve realidad, es el Espíritu el que lo va a llevar a contemplar esa verdad, la verdad de Jesús. Y lo va a llevar también a crecer en su relación de filiación con el Padre. El segundo momento, insisto, que le vamos a dedicar la segunda clase, es a ver cómo el Espíritu impulsa a Pablo en la misión y cuál precisamente es la enseñanza del Espíritu de Pablo a las comunidades. Pero eso lo dejamos para un segundo momento. ¿Quién es el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu en la iglesia? ¿Qué es eso de carisma? ¿Por qué don? ¿Cuál es la obra? ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios según la teología paulina? Lo veremos en la siguiente clase. Muchas gracias por conectarse con nosotros, muchas gracias por querer conocer más del Espíritu Santo, de su obra, de lo que Él hace en nuestras vidas. Pidámosle a Pablo, a Pablo, que nuestro encuentro con el Señor, sin duda es así, nuestro encuentro con el Señor sea también un encuentro con el Espíritu. Bendiciones.